Vamos a la definición de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Entonces, pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta tangente. Vale. Entonces, CAF continua en un número, vamos a ponerlo así, x igual a. La pendiente de la recta tangente se define como vamos a tener acá el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Bien. Vamos a ver entonces un ejemplo. Profesor, ¿Sí? qué pena, ahí dice la pendiente de T por A por N. La pendiente de m tangente. Ah, listo. M y en la parte de abajo dice TAN. La pendiente de la recta tangente. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Vamos a hallar la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto indicado. Vamos a poner aquí 3x al cuadrado más 2x menos 1 en x igual a 3. En x igual a 3. Entonces vamos a hallar la pendiente de la recta tangente. Por definición, esa pendiente de la recta tangente es de la siguiente manera. Vamos a tener aquí límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Tengan en cuenta que la función acá va a ir evaluada en a más h, en este caso nuestro valor de a es 3, es decir, la función va a ir evaluada en 3 más h. Entonces, toda la función va a ir evaluada en 3 más h menos la función evaluada en a, en este caso la función evaluada en 3. Entonces, la función evaluada en 3 tenemos acá menos 3 por 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 1. Y todo esto dividido en h. Entonces vamos a hacer las cuentas. Tenemos acá límite cuando h tiende a 0 de qué. A ver, en este primer término tenemos un cuadrado. Entonces queda el cuadrado del primero, que es 9 por 3, 27, más el doble producto
que va a ser 6h por 3 queda 18h, ¿cierto? Queda 18h, más el cuadrado del segundo será h cuadrado por 3, queda más 3h cuadrado. Acá tenemos más 6, más 2h, menos 1, menos 27, menos 6 y más 1. Todo dividido en h. Y acá podemos simplificar algunas cosas. 27 con este menos 27, este 6 con este menos 6, este 1, menos 1 con este 1, y agrupamos lo demás. Agrupando lo demás nos queda el límite cuando h tiende a 0 de quién. Tenemos 18h más 2h, 20h más 3h cuadrado. Esto sobre h. Ahora en el numerador podemos hacer un factor común, h. Queda h, que multiplica 20 más 3h sobre h. Y aquí podemos simplificar estos valores de h. Y ahora el límite ya no tendrá forma indeterminada. Límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 20 más 3h. De 20 más 3h. ¿Y esto cuánto es? Esto es 20. Entonces la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es 20. Vamos a hallar la ecuación de la recta tangente. Ya tenemos entonces la pendiente. La pendiente de la tangente es 20. Y ahora, el punto de tangencia. ¿Cuál será el punto de tangencia? El punto de tangencia será tomar el valor x, bueno, este valor a, que es 3, y evaluarlo en la función, ¿no? Es decir, el punto de tangencia es 3, f de 3, que es el punto sobre la gráfica. Entonces esto va a ser 3 y f de 3, miremos cuánto da esto aquí evaluado en 3. Evaluado en 3 tenemos 27 más 6, 33 menos 1, 32, ¿cierto? 32. Ese es el punto de tangencia. Ahora, vamos a hallar la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente, vamos a usar la ecuación de la recta punto pendiente, ¿cierto? Y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Vamos a usar esto. Y entonces, ¿qué será esto? Tenemos aquí y menos 32 igual a la pendiente que nos dio 20 por x menos 3. Y bueno, ahora hacemos las cuentas. Y es igual a 20x. Acá tenemos menos 60 más 32. Entonces esto es 20x menos 28. Menos 28. Y esa es la ecuación de la recta tangente. Vamos a ver en GeoGebra. A ver, mientras abre GeoGebra, vayan copiando allí. Bueno, tenemos la gráfica. Vamos a hacer la gráfica de la función. La función es 3x al cuadrado más 2x menos 1. Bien. Y igual a 3x al cuadrado más 2x menos 1. Ahí tenemos esa gráfica. Vamos a cambiar la escala porque quiero ver cuál es el valor evaluado en 3.
Listo, ahí ya podemos ver esto en x igual a 3. Entonces vamos a ubicar el punto. El punto va a ser 3,32. Ahí está ese punto sobre la gráfica. Y vamos a ubicar la ecuación de la recta. Vamos a poner la ecuación de la recta que hallamos, que es 20x menos 28. Y igual a 20x menos 28. Ahí está. Tenemos bueno, la recta tangente a la curva. Tenemos allí esa recta tangente a la curva. Bueno, no sé si GeoGebra reconozca la relación entre estas dos. Sí, miren, dice G es tangente a F, comprobado numéricamente. G es tangente a F. Entonces allí tenemos. La recta es tangente a la curva en ese punto. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta allí? Sí, profe, yo no entendí dónde sacó el punto de tangencia. El punto de tangencia se obtiene como tomando el valor en el que estoy analizando, ¿cierto? En el cual estoy analizando la tangencia. Precisamente el valor, ¿quién es? Acá este valor es 3. Es decir, el punto de tangencia es 3 y calculo la imagen de 3 en la función. Por eso el punto de tangencia es 3, f de 3. Bien. Y calculamos el valor de f de 3 en la función, que nos dio 32. Ah, listo, Cuando, profe, cuando gracias. evaluamos aquí, entonces nos da 32 y eso forma el punto de tangencia. El punto de tangencia en general, acá estamos hablando, en general el punto de tangencia será el punto A, f de A. Bien. Vale. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, yo, Cuéntame. eh, ¿de dónde sacó el 20? O sea, bueno, entendí que ahí lo que hace es factoriza h, ¿sí? Pero después, ¿qué es lo que hace? Evalúa el límite. Evalúa el límite. Porque aquí h tiende a 0. Ah, ok. Ah, listo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, quiero entonces ahora que ustedes hagan un ejercicio de estos. Háganlo. Vamos a tomarnos unos minutos y ya lo revisamos. Segundo ejercicio, entonces vamos a tener f de x será igual a 5x al cubo menos 2x más 3. Y acá vamos a poner en x igual a 2. En x igual a 2. Igual, entonces van a hallar primero la pendiente de la recta tangente, luego van a hallar el punto de tangencia y finalmente entonces con la pendiente de la recta tangente y el punto de tangencia pueden hallar la ecuación de la recta tangente. ¿Vale? Bueno, trabajen con ese y ya lo revisamos. Profesor, ¿Sí? qué pena en el anterior de dónde, en la pendiente tangente de dónde sacó el 2 cuando multiplica 2 por 3 más h. Ahí, espérame. Aquí. Sí, en la parte azul y luego la amarilla. Vale. La parte azul precisamente es, como vemos en la definición es el límite de la función evaluada en A más H. Nuestro valor de A es 3 en este caso.
Es decir, lo que está en esta parte azul, esto es la función evaluada en 3 más h. Es decir, donde estaba x, ahora ponemos 3 más h. ¿Sí ve? Es la misma función f, lo que está en azul, solo que donde estaba x, ahora ponemos 3 más h. ¿Y lo que está en amarillo qué es? Lo que está en amarillo es la función evaluada en 3. Bien, la función evaluada en 3 y observe que acá tiene un menos que antecede a ese f de a, por lo tanto acá queda esto multiplicado todo por un menos 1. Entonces tenemos acá la función evaluada en ese valor 3. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Vale? Profe, ¿puede bajar al otro ejercicio?
¿Listo, muchachos? Listo, profesor. Bueno, vamos a revisar. ¿En qué qué les dio la pendiente? Pendiente de la recta tangente. A mí me dio 10, profesor. 10. A mí me dio 59. Profe, a mí me dio Profe, a mí 60. me dio 2. A mí me dio 60. Un montón de resultados diferentes. Bueno, alguien me dio 8. Vamos a hacerlo, a ver. Entonces, por definición, ¿qué es esto? Es el límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De la función evaluada en 2 más h, ¿cierto? Tenemos 5 por 2 más h al cubo menos 2 por 2 más h más 3. Esto es la función evaluada en 2 más h. Ahora, menos la función evaluada en 2. Esto es 5 por 2 al cubo más 2 por 2 menos 3. Todo sobre h. ¿Cuánto da esto entonces? Veamos. Límite cuando h tiende a 0. Vamos a hacer las cuentas aquí. Y tenemos, acá en esta parte, que resolver este cubo. 2 al cubo es 8, por 5 es 40. Tenemos más 3 veces el primero al cuadrado es 4, por 3 es 12. 12 por 5 va a ser 60h, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, es decir, va a ser 6 por 5 va a ser 30h cuadrado, más 5h al cubo, menos 4, menos 2h, más 3, y aquí tenemos 2 al cubo es 8, por 5, 40, tenemos menos 40, más 4, menos 3. Todo esto sobre h. Tenemos 40, menos 40, menos 4, más 4, más Pues creo que es 3, más 3. menos 3. ¿Cómo? Señor, Profe, ¿no es más 3? ¿en donde al final? Sí, señor. No, porque como tenemos toda la función va a estar evaluada en 2, pero acá en esta parte en blanco, esto es menos f de 2, ¿cierto? Entonces este menos cambia todos estos signos. Es decir, acá esto que tiene 5x al cubo va a quedar negativo, esto que era negativo ahora queda positivo, y esto que es positivo ahora queda negativo. Profe, ¿Bien? ¿y el 2 al cubo de dónde sale? Qué pena. De la función evaluada en 2. Ok. Sí, es la función evaluada en 2. Y bueno, ahora vamos a simplificar las cuentas. Tenemos acá el límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? Entonces tenemos 60h, bueno, vamos a poner primero este que es 30h cuadrado, y nos queda más 5h al cubo, y por acá tenemos 60h menos 2h, queda más 58h. ¿Sí estamos de acuerdo? Todo sobre h. Esto va a ser el límite. Cuando h tiende a 0, vamos a hacer un factor común h. Tenemos 30h más 5h
al cuadrado más 58 todo sobre h. Simplificamos los valores de h. Nos queda el siguiente límite que luego vamos a evaluar. Límite cuando h tiende a 0 de 30h más 5h al cuadrado más 58. Evaluamos este límite y todo esto da 58. Bueno, por ahí a algunos les quedó bien. Bueno, ahora ya tienen la pendiente. Entonces, hay en la ecuación de la pendiente, bueno, hay en la ecuación de la recta tangente. Ahora hay en el punto de tangencia y con la ecuación punto pendiente, hay en la ecuación de la recta tangente. Pero vamos a ver. Punto de tangencia les dio 2,39. Y bueno, ¿qué les dio? Entonces, ¿cómo quedó la ecuación? Vamos a ver el punto de tangencia. Esto será 40. Sí, señor. 2,39 es el punto de tangencia. $2,39 y entonces la ecuación es que esto es y igual a 58x menos 116 más 39.
116 menos 116 más 39, esto es menos 77. Y esa sería la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Correcto? Bueno, por acá habían escrito algo en el chat. Eso es. Una pregunta me recuerda, ¿cómo se saca el punto de tangencia? El punto de tangencia simplemente se saca de la siguiente manera. Tenemos acá el valor que me indica en donde queremos hallar la pendiente, ¿cierto? De la recta tangente. Entonces, en este valor evaluamos la función. Bien, el punto de tangencia entonces será 2 y la función, la segunda componente del punto es la función evaluada en 2. Bien, que en este caso pues esa parte dio 39. De esa manera se calcula el punto de tangencia. Se evalúa la misma función en el valor en el valor de tangencia. Bien. Gracias, profe. Listo. Bueno, vamos a ver. Resulta que cuando estamos hablando de rectas tangentes, tengan en cuenta que lo que estamos calculando aquí es la pendiente de la recta tangente, ¿vale? La pendiente de la recta tangente de la gráfica de la curva en ese punto AF de A. Pero es posible que esa pendiente no exista y sin embargo sí exista la recta tangente. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a poner la función y igual a x a la 1/3. Ahí está. Bueno, voy a volver a cambiar la escala. No. Y voy a construir la recta tangente a la curva por aquí en un punto. Ahí está la recta tangente. Voy a mover la recta tangente acá cerca del 0. Voy a quitar aquí los ejes un momento. Y quiero que observen qué es lo que pasa cuando llega al 0. Se pierde la recta, ¿cierto? Miren, acá la recta todo el tiempo existe, todo el tiempo la podemos calcular, la ecuación. Pero observen, cuando llega al 0, ¿qué dice? Dice indefinido. ¿Cierto? Vean, de resto sí muestra una recta, pero cuando llega acá dice indefinido y ni siquiera deja marcar para que muestre otra vez esto. ¿Cuál es el problema allí? El problema no es que no exista, el problema no es que no exista lo que viene siendo la recta tangente en el 0. El problema es que la pendiente es la que no existe. La pendiente no está definida. Vamos a poner otra vez los ejes. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una recta perpendicular aquí en el 0. Y ahora le voy a preguntar a GeoGebra qué relación tiene esta recta. Voy a quitar otra vez los ejes. Ahí dejé solamente esa recta que construí que es perpendicular al eje X en el 0.
Entonces le voy a preguntar qué relación tiene esta recta con la curva verde. Bueno, dice, no se pueden comparar numéricamente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre acá, muchachos, es que GeoGebra hace un proceso iterativo, él hace un proceso aproximado, ¿bien? Él no hace un proceso analítico, no, él hace un proceso aproximado. Y en ese proceso aproximado, claro, cuando él va a calcular la pendiente de la recta tangente, si la recta tangente es una tangente vertical, no sé, vamos a tomar acá un par de puntos. Esto será, no sé, el 0,2 y por acá el 0,5. Bien, no sé cómo va la escala, pero vamos a suponer que es así. Si usted toma estos dos puntos y quiere hallar la pendiente de la recta, bueno, la pendiente de esa recta que pasa por esos dos puntos, ¿cuál es esa pendiente? Observe, la pendiente es diferencia de segundas componentes, ¿cierto? 5 menos 2, sobre diferencia de primeras componentes. Es decir, esto va a quedar 3 sobre 0 y esto no está definido, ¿verdad? Esto no está definido. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que la pendiente como tal no existe. Esa pendiente no existe. La pendiente en una recta vertical no existe. Sin embargo, la pendiente, aunque la pendiente no exista, la recta tangente sí existe. La recta tangente sí existe. Bien. Vale. Vamos a empezar ahora con el capítulo 3, que es el capítulo de derivadas. Este tal vez puede ser el capítulo más importante de este curso. En algunas universidades este curso se conoce como el curso de cálculo diferencial, precisamente porque la parte central es la parte de derivadas. En lo que sigue, en este capítulo 3, vamos a aprender a calcular derivadas y la idea es que sepamos derivar muy bien, que sepamos derivar muy bien. Y en el capítulo 4 vamos a estudiar aplicaciones de las derivadas. Aplicaciones será resolver problemas de la vida cotidiana, de la vida real, utilizando la teoría de derivadas, utilizando esa teoría. Esta parte es muy importante, es quizá la más importante del curso, como lo digo. En adelante ustedes van a seguir utilizando derivadas casi todo el tiempo en los cursos de cálculo. En el curso de cálculo 2, en muchas ocasiones van a estar pensando en las derivadas como un proceso inverso. En el curso de cálculo 3 van a volver a aprender a derivar, pero ahora con funciones de varias variables. El curso de cálculo 3 es un curso en el cual deben tener los conceptos de cálculo 1 y de cálculo 2 muy claros. Para el curso de cálculo 3 usted debe llegar a ese curso sabiendo derivar muy bien, pero también debe llegar a ese curso sabiendo integrar muy bien, que es lo que van a ver en cálculo 2 en algún momento. En cálculo 2 también se empieza, bueno, con alguna parte preliminar, luego se ven técnicas de integración, que básicamente es similar a lo que vamos a ver nosotros acá. ¿En qué sentido? En que son técnicas. Acá nosotros vamos a ver técnicas de diferenciación o de derivación. Y luego tendremos
Y luego tenemos aplicaciones de la integral definida. Entonces allí deben aprender a integrar muy bien. Bien, deben aprender a integrar muy bien. En el curso de cálculo 3, cuando ustedes llegan a ese curso y no tienen algunas bases muy claras, es un curso en el cual pueden llegar a sufrir un poco. Dependiendo de qué tantos vacíos puedan llegar a tener, pueden entonces sufrir bastante. ¿Por qué? Porque el curso de cálculo 3 es un recorrido básicamente por lo que se estudia. Vamos a mirar aquí rápidamente. Para que más o menos ustedes se hagan una idea. Acá tenemos capítulo, en este primer curso de cálculo, este cálculo 1, vemos hasta el capítulo 4, ¿cierto? Derivadas, aplicaciones de la derivada. Cálculo 2, verán, integrales. Acá, técnica de integración, capítulo 7. Luego el capítulo 6, que son aplicaciones de la integral definida. Y luego en el capítulo 9, que son sucesiones y series. Sucesiones y series. Hay algunos temas que no están en ninguno de los programas de cálculo. Sería importante o sería buenísimo que ustedes los pudieran estudiar por su cuenta. Por ejemplo, la teoría de cónicas y coordenadas polares es de hecho bastante interesante. Aunque si han de estudiar alguna parte, yo les recomendaría que estudiaran sobre todo el capítulo 12, que son funciones vectoriales, donde se habla de parametrización de curvas, bien, de curvas parametrizadas, y de hecho esto va a ser de mucha utilidad, no solamente en el curso de cálculo 3, en el curso de ecuaciones diferenciales, sino también en sus cursos de ingeniería. Pero el curso de cálculo 3 básicamente empieza con el capítulo 11, hablando, y esto realmente es un repaso de algo que en teoría ustedes deben haber visto en álgebra lineal, vectores en el espacio y en el plano cartesiano. Bien, producto cruz, cómo se establecen rectas en el espacio tridimensional, que son con ecuaciones paramétricas, cómo se halla la ecuación de un plano, cilindros y esferas y superficies cuádricas. Bien. Algunos profesores, por ejemplo, la primera parte de este capítulo lo dejan para el estudio del estudiante y simplemente se empieza con estas dos secciones, cilindros y esferas y superficies cuádricas, que es algo que los va a preparar para poder hacer algunas gráficas en, en lo que es el espacio R3. Ahora quiero que miren el capítulo 13, que es lo que sigue en el curso de cálculo 3. Tenemos acá funciones de varias variables. Luego, siguiente sección, ni siquiera capítulo, sección, límites y continuidad. Siguiente sección, derivadas. Bien, y acá algunas cosas que tienen que ver con lo que son lo que son técnicas de la misma diferenciación, pero ahora en varias variables. Acá tenemos planos tangentes, rectas normales, extremos de funciones multivariables y multiplicadores de Lagrange. Esos tres son básicamente aplicaciones de las derivadas en varias variables. Es decir, esto sería un compacto de todo cálculo 1, pero ahora aplicado a varias variables, ¿sí? Tenemos funciones, que es lo que fue nuestro primer corte, límites y continuidad, nuestro segundo corte, derivadas, que bueno, más o menos esta partecita, como hasta acá, que es nuestro tercer corte, y aplicaciones de la derivada, que es nuestro cuarto corte. Eso es solamente un capítulo en el curso de cálculo 3, ¿vale? Solamente un capítulo. Y observe luego integrales. Es decir, vuelven a ver integrales, lo que van a ver en cálculo 2, pero ahora integrales en varias variables. Entonces, básicamente, aquí, parte de lo que ven en cálculo 2 lo van a volver a ver en cálculo 3 de alguna manera, ¿sí? Algunos conceptos, no todo, pero algunos conceptos se mantienen, cosas como, por ejemplo, calcular centros de masa, alguna parte de las aplicaciones de las integrales dobles, integrales triples, que son cálculo de áreas en el plano, pero observe que va todo mucho más rápido. Acá no hay tiempo de detenerse a volver a explicar tal vez cómo se hace una derivada,
¿cierto? O cómo se hace, o explicar un método de integración. No, acá en este curso el estudiante, precisamente por eso el curso de cálculo 3 tiene como prerequisito el curso de cálculo 2 y a su vez el de cálculo 2 tiene como prerequisito el curso de cálculo 1. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a este curso usted debe saber derivar muy bien e integrar muy bien, ¿vale? Debe saber hacer muy bien esas dos cosas. Y bueno, finalmente terminan con el capítulo 15, que este capítulo 15 es bastante nuevo, es muy nuevo y es un poco más abstracto. Pero para entender un poco más este capítulo 15, para entenderlo mejor, ahí es donde les recomiendo yo que estudien por su cuenta, porque esto no hace parte del programa del curso de cálculo 3, estudien por su cuenta el capítulo 12, que son solo estas 4 secciones, que son funciones de valores vectoriales. Precisamente el capítulo 15 se llama cálculo integral vectorial. Ahí van a utilizar mucho de las herramientas que se utilizaron en ese capítulo 12 que se estudiaron. Bien, sobre todo en algunas partes, superficies paramétricas, como por ejemplo calcular integrales de línea, hacer parametrizaciones de curvas, etc. Entonces acá podemos ver la importancia de tener aquí algunos conceptos claros. Entonces, en concreto, vamos a empezar nosotros con este capítulo 3. Les pido que lo tomen con mucha seriedad, muchachos. Todos los temas son importantes, pero si hay algún tema en este curso que sea más importante que los otros, puede llegar a ser lo que vamos a ver en este capítulo 3. Bien. De pronto usted puede pasar por cálculos sin saber calcular muy bien límites. Vale, tal vez no va a tener tanto problema con eso. No es lo recomendado ni lo adecuado, pero si de pronto algunos límites no sabe calcularlos, no hay tanto problema. Pero si usted pasa el curso de cálculo y no sabe derivar alguna de las funciones que vamos a estudiar aquí, es decir, alguno de estos tipos de funciones, ahí sí va a tener problemas. Y no necesita, como el cuento, no necesita estar mal en todas, no. Con que esté mal en una de las técnicas de integración, ya puede tener problemas. ¿Y por qué digo esto? Porque más adelante usted no sabe qué tipo de función va a tener que derivar. Y si precisamente va a tener que derivar alguna de esas con las que tiene problema, entonces allí va a tener muchos problemas. ¿Vale? Más adelante seguirán utilizando límites, entonces en cálculo 2 siguen utilizando límites. Más adelante en este mismo curso, cuando veamos la regla del L'Hopital, vamos a seguir usando límites. En el curso de ecuaciones diferenciales también van a seguir utilizando límites y también van a seguir utilizando la regla del L'Hopital. ¿Bien? Bueno, en concreto vamos a definir lo que es la derivada. La derivada de una función y igual a f de x está dada por lo siguiente. F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿A qué se les parece esto que está encerrado en rojo? ¿A qué se les parece? La pendiente de la tangente. Sí, señor. Eso es precisamente la pendiente ¿de quién? De la recta tangente, ¿verdad? Eso es precisamente la pendiente de la recta tangente. Pero con una leve diferencia. La leve diferencia, bueno, sí se parece a eso, pero ¿por qué no es igual? Porque acá antes iba evaluado en A, ¿verdad? Antes iba evaluado en A. Ahora es en general, va en una variable X. Va en una variable X. Entonces, siempre que este límite exista, vamos a decir que la derivada es precisamente esta expresión. Vamos a calcular alguna derivada.
Y vamos a empezar entonces con el primer ejemplo que hicimos, la función, vamos a retomarla y veamos. Entonces tenemos 3x al cuadrado más 2x menos 1. Vamos a calcular esa derivada. Profe, ¿Sí? qué pena en sí, ¿cuál es la definición de una derivada? Es como aparece aquí. La derivada es este límite. Esa es la definición. Ah, ok. La derivada de una función es este límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, hallar la derivada de f de x igual a 3x al cuadrado más 2x menos 1. Vamos a hallar esa derivada. Entonces, por definición, y mucha atención a la notación de derivada es poniendo acá un apóstrofe encima, se conoce como la notación prima. Esto se lee como f' de x, así se lee, f' de x, así se lee. Y es por definición que, por definición, será el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De la función, ¿cierto? Evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. Es decir, para nuestro caso, ¿quién es la derivada? Será el límite. Cuando h tiende a 0. Toda la función evaluada en x más h, ¿quién es? Será 3 por x más h al cuadrado más 2 por x más h menos 1. Esto es la función evaluada en x más h. Ahora, vamos a restarle la función. Le restamos la función, queda menos 3x al cuadrado menos 2x más 1. Le restamos la función. Y todo esto dividido en h. Vamos a resolver ese cuadrado, hacer las cuentas y a ver qué da esto. Límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De 3x al cuadrado más 6xh más 3h cuadrado más 2x más 2h menos 1 más 3x al cuadrado menos 2x más 1. Profe, qué pena, ¿podría subirlo un poco? Ahí o hacia la izquierda. No hay. Hacia la izquierda. Un Sí, poco. Bueno, voy a hacer entonces un zoom aquí. ¿Ahí está bien? A ver, ahí. sí, sí hay. Bueno, escriban eso y vayan haciendo las cuentas y ya las revisamos.
Profe, una pregunta. ¿Ahí por qué se cambia el signo del más 3x al cuadrado? Debería ser menos 3x, ¿no? Eh, En la en la última parte de abajo partecita. tiene razón. Sí, señor, tiene razón. Acá esto es menos. Acá esto es menos 1 y menos 3x al cuadrado. Sí, señor. Profe, ¿por qué serían, porque ahí cambiaría el signo? ¿No se supone que pasa con el contrario? ¿Cómo así? Lo que el compañero quiso decir es que, bueno, en la función está positivo, entonces ahí pasa a negativo. ¿Por qué es negativo? Es negativo porque aquí acá tenemos que restar la función. ¿Sí? O podrían escribirlo así. A ver, también podrían escribirlo de esta manera. Como voy a restar la función, ¿cierto? Voy a restar f de x, entonces pongo menos y pongo simplemente f de x. Así. No le cambio signo a nada y le pongo simplemente menos f de x. Cuando rompo el paréntesis, entonces queda menos 3x al cuadrado, menos 2x y más 1. Ah, listo, gracias. Bueno, a ver, ¿cómo quedó esto? ¿Cómo quedó esto, muchachos? A ver, vamos a volver acá, acercar. Y tenemos el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Tenemos acá entonces, estos valores de acá se simplifican, el 2x con el menos 2x y el menos 1 con el más 1. Vamos a hacer un factor h de una vez de lo que queda y queda 6x más 3h más 2, ¿cierto? Sobre h, simplificamos los valores de h, nos queda el siguiente límite. Límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h más 2. Evaluando el límite nos queda 6x más 2. Observe que la derivada, a diferencia de lo que calculábamos antes, la derivada es una función que depende de x. No es, no es un número, ¿cierto? No es un número como lo es la pendiente de la recta tangente. Profe, quiere decir que la derivada queda como tipo una ecuación. Claro, la derivada queda como, la derivada queda como una ecuación. O sea, la derivada es una función también. Listo.
Entonces ahora quiero que calculen otra derivada. Segundo, hallen la derivada de f de x igual a raíz de x. Así de simple. Bueno, ¿cómo se plantea esto? A ver. F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de quién. Ojo, la función evaluada en x más h, es decir, será raíz de x más h. ¿De acuerdo? Esto es la función evaluada en x más h. Menos la función, todo sobre h. Si ustedes observan, cuando h vale 0, esto tiene forma indeterminada porque en el numerador quedará raíz de x menos raíz de x, lo cual es 0, y en el denominador quedará h que vale 0. Por lo tanto, acá vamos a multiplicar por el conjugado del numerador, perdón. Tenemos aquí x más h más raíz de x y dividimos por la misma cantidad, ¿verdad? Raíz de x más h más raíz de x. Acá tenemos límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Cuando hacemos el producto del numerador, eso es una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Es decir, va a quedar el cuadrado del primero, x más h, menos el cuadrado del segundo, que será x, sobre h que multiplica a raíz de x más h, más raíz de x. Y ahora, simplificamos estos valores de x, nos queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de quién. De h sobre h que multiplica a la raíz de x más h, más la raíz de x. Simplificamos ahora estos valores de h. Nos queda el siguiente límite que vamos a poder evaluar porque ya no va a tener forma indeterminada, 1 sobre x más h, la raíz de x sobre, bueno, así nomás, ¿no? Evaluamos el límite. Al evaluar el límite, esto va a quedar 1 sobre, tenemos en el denominador, raíz de x más raíz de x, ¿verdad? Queda entonces 1 sobre 2 raíz de x. Bien, y esa sería la derivada de esa función. Observen que la derivada de una función a su vez es otra función. A su vez es otra función. Incluso, o sea, debo entender qué es una función, ¿vale? Por Profe, ¿puede ejemplo, un sí, momento? sí, señor. Cuénteme. ¿Puede ampliar, profe, la pantalla? Vamos a hacer aquí. Ahí está todo el ejercicio. Ahí está.
Profe, una pregunta ahí, el 2 por raíz de X, ¿de dónde lo sacó? Ese sale de evaluar el límite. Cuando evaluamos el límite, es decir, que h vale 0, Ujú. en el denominador, ¿qué queda? Si h vale 0, acá queda raíz de x, ¿cierto? Más raíz Sí. de x, más raíz de x. Es decir, esto es 2 veces raíz de x. Ah, listo. Gracias. ¿Bien? Bueno, hay que tener en cuenta, muchachos, que la derivada de una función, como lo decía, es siempre otra función. Si ustedes, por ejemplo, calculan la derivada de algo como 5x más 7, esta derivada les va a dar 5. Pero ojo, este 5 no es un número. A lo que me refiero es que no se comporta como un número, es decir, no es un dato, no es un punto, no es un valor. No, es una función constante, ¿vale? Tengan eso en mente. La derivada de una función siempre es otra función. Es decir, si nosotros graficamos aquí lo que viene siendo la función y la derivada, 5x más 7, bueno, será una función que está tal vez así. Y la derivada, ¿quién será? La derivada no es un punto por acá 5. No, eso no es la derivada. La derivada, ¿qué será? Una función constante 5, ¿vale? La derivada de una función es otra función. Aunque se vea como un número, es una función constante en este caso. Eso hay que tenerlo claro. Vamos a hablar ahora un poco de la notación con respecto a derivadas. Entonces, sea y igual a f de x una función. Su derivada se representa como dos puntos. Entonces, hay diferentes notaciones para la derivada. Depende del texto, ustedes podrán encontrar una notación u otra. Entonces, ¿qué notaciones tenemos para la derivada? Tenemos la notación prima, será y prima. Tenemos la notación también prima para la función f, que es la que usamos anteriormente, ¿cierto? F' de x. Tenemos esta notación que es la notación de Leibniz. Y esto indica que estamos calculando la derivada de y con respecto a la variable x. Esta notación va a cobrar mucha importancia más adelante cuando hablemos de diferenciación implícita y también cuando estén en el curso de cálculo 2 y en el curso de cálculo 3 esta notación toma más importancia. Sobre todo en el curso de cálculo 3 va a cobrar mucha más importancia. Todo esto representa lo mismo, la derivada. Hay otras notaciones. Tenemos la notación de esta forma, una D mayúscula sub X, representa la derivada, la derivada con respecto a X. También tenemos la de esta notación que es D mayúscula, acá enfrente una y acá sub X. Esto, al igual que la de Leibniz, que representa la derivada de Y con respecto a X, ¿vale? Con respecto a X. Y finalmente tenemos la siguiente notación. Bueno, esta Y con un punto arriba. Esta notación la podrán encontrar en uno que otro libro, sobre todo si son textos que no, bueno, que ya no son de este siglo, se utilizan mucho esta notación, pero pueden ver que esta notación resulta ser inconveniente después de ciertas derivadas. De pronto para algunas derivadas en cálculo 1, cualquiera de las notaciones funciona bien, cualquiera, pero en otras resulta que no. Como lo hemos dicho, la derivada de una función es una función. Y como es una función,
ella misma se puede derivar. Más adelante veremos cómo hacer esto de una manera más rápida. De hecho, en gran medida de eso se trata el capítulo que estamos empezando a estudiar. La segunda derivada se denota así, que viene siendo que la derivada de la derivada. Como la derivada, la primera derivada, es una función, entonces ella se puede derivar. Cuando derivamos esa primera derivada, obtenemos lo que se conoce como la segunda derivada. En este caso, esa segunda derivada será 0. Ya veremos por qué. Ya veremos por qué. En el caso, a ver, en este caso, tenemos esta la primera derivada, la segunda derivada, ya veremos cómo, pero esta segunda derivada es 6. Y si queremos calcular incluso otra derivada, la tercera derivada que se denota así, bien, esta tercera derivada ya será 0. Todas son funciones. Este 6 es una función constante. Este 0 también es una función constante, ¿vale? Acá en esta tenemos que, bueno, la derivada es 1 sobre 2 raíz de x. La segunda derivada será menos un cuarto por x a la menos 3 medios. Así será. Y así podemos seguir. Lo que quiero es ver que se puede hacer una siguiente derivada. Básicamente, para que uno pueda derivar una función, como lo decía la definición, solo se necesita que sea continua en un número x, ¿verdad? Pero de hecho, como acá yo no estoy pensando a priori en un número x en particular, entonces puedo hacerlo de manera algebraica. Ya veremos cómo hacerlo de manera algebraica. Y la idea es que cuando yo tenga una función, puedo calcular la derivada de esa función. Y como la derivada de una función es otra función, entonces a esa derivada también la puedo derivar, y así sucesivamente. De allí resulta la notación para derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior. Entonces, en la primera notación, la segunda derivada, ¿cómo se denota? Como y segunda. La tercera derivada se denota como y tercera. La cuarta derivada, mucha atención, que aquí cambia, no va a ser con 4 apóstrofes, no. Acá lleva un paréntesis y lleva el número 4 así. Entonces, cuando ustedes vean una función y tiene algo así como un exponente, pero está en paréntesis, eso indica derivada. La quinta derivada, entonces, se denota así, y en adelante todas se denotan igual. Es decir, que la enésima derivada es denotada así. Bien. En este sentido, la notación prima resulta un poco inconveniente porque cambia un poco, ¿no? Es decir, pasamos de tener estos apóstrofes ahora a tener esta notación. La notación prima desde este punto de vista a veces puede ser inconveniente porque puede llegar a confundirse con una potencia y viceversa. Si usted tiene algo del estilo y a la 4, esto no es derivada, esto es una potencia de y. ¿Bien? Entonces hay que saber diferenciar muy bien la notación. Si se escribe con paréntesis, es una derivada. Si se escribe sin paréntesis, es una potencia. ¿Bien? Observen que la diferencia puede ser muy sutil, pero el significado es totalmente diferente. Totalmente diferente. Para la segunda notación tenemos algo totalmente análogo. Entonces la segunda derivada es f segunda. La tercera es f3'. A esto también se le conoce, bueno, se le nombra como y segunda o y2', y tercera o y3', pero de la cuarta derivada en adelante ya no se lee como y4', no. Ya se lee como y cuarta, y quinta, etc. Esta será entonces f cuarta, la cuarta derivada,
F quinta y la enésima. En este sentido, la primera notación y la segunda son muy parecidas. Son muy parecidas. Ya vamos a ver que hay en algunos contextos en los cuales no se pueden utilizar estas notaciones. Pierden utilidad. Tenemos la tercera, que es la notación de Leibniz. Y ojo, en la notación de Leibniz, la segunda derivada se denota así. Se lee segunda derivada de y con respecto a x. Se denota así. La tercera derivada, ¿quién es? Tercera derivada de y con respecto a x. Una ventaja o algo bueno que tiene la notación de Leibniz es que no cambia. Si ustedes observan acá, lo estoy escribiendo todo de una forma, o sea, manteniendo la misma estructura. Cuando aumento las potencias, no importa qué potencia esté escribiendo, perdón, qué potencia no, qué derivada, de qué orden sea, voy a seguir escribiendo de una forma totalmente análoga, ¿cierto? Acá la enésima derivada se denota así. Nunca cambió la notación, como si ocurría acá en la notación prima, que pasa de tener apóstrofes a tener estos números encerrados en paréntesis. Acá en la notación de Leibniz no hay cabida a confusión con respecto a potencias de una función, no. En esta notación es muy claro que es una derivada y el orden de la derivada es muy claro. En ese sentido, la notación de Leibniz es muy buena porque evita tener confusiones, ¿verdad? Esta notación se va a utilizar mucho en el curso de cálculo 3, en el curso de ecuaciones diferenciales, un poco en el de cálculo 2 y tal vez en una menor medida en el de cálculo 1. Acá solamente la vamos a utilizar en un par de excepciones. Tal vez la vamos a utilizar cuando estemos hablando de diferenciación implícita y cuando estemos hablando de razones de cambio relacionadas. Se va en la parte de aplicaciones. Allí es donde se va a involucrar la notación de Leibniz. Bien. Bueno, con respecto a estas otras notaciones, resultan muy inconvenientes y por eso se han quedado inutilizadas. La segunda derivada se denotaría así como dxx. La tercera como dxxx. La cuarta, observe que de la cuarta en adelante esto ya se vuelve algo muy engorroso, ¿cierto? En adelante, de hecho, en una enésima no tiene notación. No tiene notación. Se vuelve muy engorroso estar escribiendo acá un montón de X. Piensen que esto lo está escribiendo de pronto usted en un artículo, en un libro. Dependiendo del orden de la derivada, le va a gastar más espacio, ¿cierto? Pero, por ejemplo, notaciones como la notación de Leibniz siempre tiene el mismo espacio. Más o menos siempre tiene el mismo espacio. Es compacta. De forma análoga tenemos la otra notación. Tenemos acá de xxy. De estas notaciones que estoy escribiendo aquí se llegan a utilizar en algunos momentos, bueno, así, pero esto no tiene enésima representación. Se llegan a utilizar en algunos momentos en cálculo 3, en lo que vienen siendo estas notaciones, precisamente por cómo se va a denotar allá, derivadas en varias variables. Bueno, allá como lo irán a ver, van a trabajar con derivadas en varias variables. Entonces, ¿qué pasa? Que esas derivadas en varias variables van a tener que especificar con respecto a qué variable se va a derivar. Allá lo irán a ver, pero es algo más o menos de este estilo. Uno puede estar derivando y la notación cambia un poco, ya no se escribe una de normal, sino algo de este estilo. No sé, por ejemplo, se escribe de z de x. Puede ser que z sea una función que dependa de x y de y. Pero si ahora esta misma función, que esta derivada, que es una función, yo la quiero derivar con respecto a y, entonces ¿esto cómo se denota? Esto se denota como la segunda derivada de z. Primero se derivó con respecto a x y luego se deriva con respecto a y. Se denota así.
Pero esto, en la otra notación, puede llegar a ser incluso conveniente en algunos casos. ¿Por qué? Porque esto va a ser así. Derivada de z con respecto a x. ¿Y esta cómo se denota? Derivada de z primero con respecto a x y luego con respecto a y. Si observan que ahora esta notación es más compacta que esta notación de Leibniz. Y si ahora uno quiere hacer una tercera derivada, estas se conocerán como derivadas parciales. Supongamos que primero derivamos con respecto a x, luego con respecto a y luego otra vez con respecto a x. Vean que esto va aumentando en tamaño, la notación de Leibniz. Sin embargo, esta otra notación no aumenta tanto de tamaño. Entonces, derivada primero con respecto a y, luego con respecto, perdón, a x a y, y luego con respecto a x nuevamente, y estoy derivando z. Es más compacta. Allá en el curso de cálculo 3 se va a recuperar un poco de esta notación. Pero acá en el curso de cálculo 1 para derivadas de orden superior esto es muy inapropiado. Es muy inapropiado. Y esta notación del punto yo la verdad no la he visto muchas veces. Para encontrar esta notación del punto, sobre todo lo he visto en alguno que otro libro de procedencia como rusa, pueden encontrar esta notación. No recuerdo, hay como un libro también, creo que polaco, que tiene una notación parecida a esta o esta, pero no es muy común. En uno que otro artículo antiguo, bueno, yo digo antiguo, pero puede ser de los 80, ¿no? Tal vez no piensen que sea por allá de los 1500, ¿no? Sino por ahí de 1980, 1990, donde algunos artículos aún, o algunos libros aún usaban esta notación, pero más o menos de, no sé, de los 2000 hacia arriba, esta notación es muy raro encontrarla, pero si la encuentran, entonces piensen que es una derivada. ¿Por qué resulta inconveniente? Porque, bueno, acá agregar y agregar puntos. Imagínense que tuviera una décima derivada. ¿Cómo sería esto? O sea, sería así. Una cosa súper engorrosa de escribir. Ahora imagínense usted sea y todo esto escrito le ocupará 2, 3 renglones. ¿Cierto? Se va a ver muy feo en un libro, en un artículo. Ese espacio que va a generar con las otras líneas, solamente esta notación. Bueno, esta notación, cuando la vean, no creo que la vean con una derivada de mayor de orden 4. No, a lo sumo de orden 4 yo creo que la verán. Y si la ven, ¿vale? Bueno, muchachos, vamos a dejar por aquí.